El Comentario Podcast presenta un espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Bajo el cielo encapotado de Santiago de Compostela, donde la lluvia parece una habitante más que se niega a abandonar las piedras milenarias, se tejió una historia que estremeció los cimientos de una sociedad que se creía inmune al horror en sus formas más insidiosas. Corría el año 2013 y en la capital gallega el prestigio y las apariencias eran monedas de cambio tan valiosas como el dinero mismo. En este escenario de granito y musgo vivía una familia que a ojos de todos representaba el epítome del éxito y la integración cosmopolita. Rosario Porto, una abogada que había heredado no solo un apellido ilustre sino también el peso de unas expectativas a veces inasumibles, y Alfonso Basterra, un periodista bilbaíno que había hecho de Galicia su hogar, formaban una pareja que parecía haber completado su dicha con la llegada de una niña. No era una niña cualquiera. Asunta era la primera niña china adoptada en la comunidad gallega, un símbolo de modernidad y apertura, una pequeña que trajo luz a una casona llena de sombras y antigüedades. La pequeña creció rodeada de estímulos intelectuales y exigencias académicas. Era una niña dotada con una inteligencia vivaz y una capacidad para el arte que sus padres se encargaron de pulir con clases de piano, violín, ballet y múltiples idiomas. Sin embargo, detrás de esa fachada de familia modélica donde las sonrisas se congelaban en las fotografías de los eventos sociales, comenzaban a gestarse grietas profundas e invisibles para la mayoría. El matrimonio de Rosario y Alfonso se desmoronaba lentamente, erosionado por dinámicas de dependencia emocional y rencores silenciados. Cuando la separación se hizo efectiva, el frágil equilibrio que sostenía la vida doméstica se rompió. Rosario entró en una espiral de inestabilidad psicológica marcada por episodios depresivos y una salud mental que requería medicación constante. Alfonso, por su parte, asumió un rol que oscilaba entre el cuidador abnegado y el hombre que intenta desesperadamente mantener el control sobre una situación que se le escapa de las manos. Fue en el verano de aquel año 2013 cuando la tragedia comenzó a anunciarse, con señales que solo cobrarían sentido cuando ya fuera demasiado tarde. La niña, que entonces contaba con 12 años, empezó a manifestar síntomas extraños. En las academias de música a las que asistía con regularidad, los profesores notaban que Asunta llegaba en un estado de somnolencia alarmante. Sus dedos, habitualmente ágiles sobre las teclas o las cuerdas, se volvían torpes y su mirada se perdía en un vacío lechoso. Ella misma llegó a verbalizar su malestar confesando a sus tutores que sus padres le daban unos polvos blancos que la hacían dormir durante días y que le dejaban un sabor amargo en la boca. Aquellas palabras, dichas desde la inocencia y el aturdimiento, quedaron suspendidas en el aire como advertencias que nadie supo o nadie quiso descifrar a tiempo. Se habló de alergias y de tratamientos antihistamínicos fuertes para justificar aquel letargo que apagaba la vitalidad de la niña, pero la realidad bioquímica que corría por sus venas era mucho más oscura. Un episodio particularmente inquietante ocurrió una noche de julio cuando, según el relato de la propia Rosario, un hombre enmascarado entró en su domicilio e intentó asfixiar a Asunta mientras dormía. Aquel suceso, narrado con una mezcla de horror y confusión, nunca fue denunciado a la policía. La madre alegó que no quería traumatizar más a la niña ni causar un escándalo público. Sin embargo, aquel incidente del hombre de negro quedó como una mancha sospechosa en el historial de los meses previos al desenlace fatal. La niña vivía con miedo, enviando mensajes a sus amigas donde expresaba su temor a que alguien quisiera hacerle daño, pero el círculo de silencio que rodeaba a la familia era un muro infranqueable. Llegó entonces el 21 de septiembre de 2013. Un sábado que amaneció con la rutina habitual, pero que terminaría convertido en la fecha más negra de la crónica negra española reciente. Aquel día Rosario y Alfonso comieron con Asunta en el piso de él. Prepararon revuelto de champiñones, un plato que posteriormente sería analizado hasta la saciedad por los forenses. Tras la comida, la niña salió de la casa del padre en un estado que las cámaras de seguridad captarían más tarde como aparentemente normal, aunque la procesión química ya iba por dentro. La tarde se desplegó como un rompecabezas al que le faltaban piezas y le sobraban mentiras. Rosario Porto condujo su coche, un sedán de alta gama, hacia la casa de campo que la familia poseía en Teo, un municipio cercano a Santiago. Aquella casa, herencia de sus padres, era una construcción grande y fría rodeada de una finca donde la vegetación crecía salvaje. Lo que sucedió entre esas paredes durante las horas siguientes es un relato que se ha tenido que reconstruir a base de indicios y pruebas periciales, pues los protagonistas ofrecieron versiones contradictorias y cambiantes.
La tesis que se impuso con la fuerza de la lógica forense es que Asunta fue llevada allí ya bajo los efectos de una dosis masiva de lorazepam, un ansiolítico potente que anuló su voluntad y su capacidad de defensa. En la soledad de aquella casa, lejos de las miradas de los vecinos y protegidos por los muros de piedra, sus padres, o al menos uno de ellos con la colaboración imprescindible del otro, pusieron fin a la vida de la niña. La asfixiaron. No hubo armas de fuego ni cuchillos, solo la presión mecánica sobre sus vías respiratorias sofocando su aliento, hasta que su corazón joven y fuerte dejó de latir. La noche cayó sobre Galicia y con ella comenzó la puesta en escena. Rosario y Alfonso acudieron a la comisaría de policía para denunciar la desaparición de su hija. Contaron que la habían dejado estudiando en casa y que al regresar la niña ya no estaba. Interpretaron el papel de padres angustiados con una convicción que en un primer momento movilizó a los agentes. Se iniciaron batidas, se revisaron las calles y se encendieron las alarmas. Pero el destino tiene formas crueles de revelar la verdad. Unas horas más tarde, en la madrugada del 22 de septiembre, dos hombres que caminaban por una pista forestal, en la zona de Feros, en el municipio de Teo, muy cerca de la casa de campo de Rosario, vieron algo en la cuneta. Bajo la luz pálida de la luna y las farolas lejanas distinguieron un bulto. Al acercarse, el horror se materializó ante sus ojos. Era el cuerpo de una niña. Estaba descalza, con la ropa desordenada, y yacía en una postura antinatural. No había signos de arrastre ni de lucha en el lugar, lo que indicaba que había sido depositada allí con cuidado, como quien deja un objeto valioso que ya no desea conservar. El hallazgo del cadáver de Asunta Basterra Porto desencadenó una tormenta mediática y judicial sin precedentes. Los primeros análisis en el lugar de los hechos revelaron detalles que contradecían la versión de un secuestro al azar. Junto al cuerpo se encontraron trozos de cuerda de color naranja, un tipo de cuerda muy específica que no es común encontrar en cualquier parte. La niña no presentaba signos de abuso sexual, lo que descartaba el móvil de un depredador oportunista. Su muerte había sido limpia en términos de violencia externa, pero brutal en su ejecución. La noticia corrió como la pólvora. La hija de la conocida abogada y el periodista había aparecido muerta. Santiago despertó en estado de shock. Sin embargo, las miradas de los investigadores tardaron muy poco en volverse hacia los padres. En el tanatorio, durante el velatorio, donde se suponía que el dolor debía ser el único protagonista, los agentes de la Guardia Civil observaron comportamientos extraños. Rosario y Alfonso se mostraban distantes, cuchicheaban entre ellos y sus reacciones no encajaban con el perfil de unos padres que acaban de perder a su hija a manos de un desconocido. Pero fue el registro de la casa de campo de Teo lo que precipitó los acontecimientos. En una papelera de la vivienda, los investigadores encontraron trozos de cuerda naranja idénticos a los que habían aparecido junto al cadáver de la niña en la pista forestal. Aquella coincidencia era demasiado fuerte para ser ignorada. Además, las cámaras de seguridad de las gasolineras y los bancos de Santiago desmontaron la coartada de Rosario. Ella había dicho que dejó a la niña en casa a una hora determinada, pero las imágenes la mostraban en su coche con Asunta en el asiento del copiloto dirigiéndose hacia Teo a una hora en la que supuestamente la niña ya estaba desaparecida. La detención de Rosario Porto se produjo en pleno funeral. Fue una imagen poderosa y devastadora. La madre, vestida de luto riguroso, fue apartada de la ceremonia para ser interrogada y posteriormente arrestada. Poco después, Alfonso Basterra seguiría el mismo camino. La sociedad gallega no daba crédito. Aquellos padres que habían presumido de su hija prodigio eran ahora los principales sospechosos de su asesinato. La instrucción del caso fue larga y minuciosa, liderada por un juez que se empeñó en atar todos los cabos sueltos, sabiendo que se enfrentaba a un juicio mediático paralelo de proporciones gigantescas. La autopsia de Asunta fue demoledora. Los análisis toxicológicos revelaron que la niña tenía en su organismo una cantidad de lorazepam que superaba en más de 20 veces el rango terapéutico. Era una dosis letal por sí misma, capaz de inducir un coma profundo. Pero lo más escalofriante fue el hallazgo de que aquella no era la primera vez que la niña ingería esa sustancia. El análisis de su cabello demostró que Asunta había estado siendo drogada de manera sistemática y repetida durante los meses anteriores a su muerte. Los episodios de somnolencia en la clase de música, los mareos y el cansancio extremo cobraron entonces un sentido macabro. Sus padres la habían estado sedando lentamente, probando dosis, acostumbrando su cuerpo o quizás anulándola para que no molestara en sus nuevas vidas de solteros.
El móvil del crimen se convirtió en la gran incógnita. ¿Por qué unos padres matarían a la hija que tanto desearon y por la que viajaron hasta China? Se especuló con motivos económicos relacionados con la herencia de los abuelos maternos fallecidos poco tiempo antes, en circunstancias que también se revisaron aunque no se encontraron pruebas de criminalidad. Se habló de que Asunta se había convertido en un estorbo para los planes de vida de Rosario, quien quería iniciar una nueva etapa libre de cargas, y de Alfonso, quien dependía económicamente de Rosario y vivía sometido a su voluntad. También se barajó la hipótesis de que la niña supiera algo oscuro sobre la familia o sobre la muerte de sus abuelos y que su silencio fuera necesario. Pero ninguna de estas teorías pudo ser probada de manera concluyente como el motivo único. El mal en su estado más puro a veces carece de una razón lógica que nos tranquilice. Durante los registros aparecieron más elementos perturbadores. En el ordenador de Alfonso se encontraron archivos borrados y material pornográfico, aunque no relacionado directamente con la niña, que servía para dibujar un perfil psicológico complejo y oscuro. La relación entre los excónyuges se reveló como un juego tóxico de dominación y complicidad criminal. Se descubrió que Alfonso había comprado cantidades ingentes de Orfidal, el medicamento que contiene lorazepam, en varias farmacias de Santiago, utilizando recetas falsas o acudiendo a distintos establecimientos para no levantar sospechas. Él era el proveedor del veneno y Rosario, según la fiscalía, la ejecutora material en la casa de Teo, aunque bajo un plan concertado por ambos. El juicio oral se celebró 2 años después, en 2015. Fue un espectáculo triste y tenso. Rosario Porto apareció ante el jurado popular con una imagen de fragilidad extrema, delgada y vestida de negro, llorando en ocasiones y mostrándose altiva en otras. Alfonso Basterra mantuvo una actitud más fría y desafiante, negando cualquier implicación y defendiendo su inocencia con una retórica articulada pero carente de emoción empática real hacia la figura de su hija muerta. Los testigos desfilaron por la sala: profesores, policías, peritos, amigos de la familia. Los audios de las conversaciones entre Rosario y Alfonso en los calabozos de la Guardia Civil fueron reproducidos. En ellos se escuchaban frases crípticas, reproches velados y silencios que pesaban como losas. «Tu imaginación calenturienta nos ha traído hasta aquí», le dijo ella a él en un momento dado, una frase que alimentó 1000 interpretaciones. El jurado popular, compuesto por ciudadanos corrientes, tuvo la difícil tarea de dictar veredicto basándose en pruebas indiciarias, pues no había una confesión ni un testigo directo del momento de la asfixia. Sin embargo, la acumulación de indicios era abrumadora. Las cuerdas naranjas, la toxicología del cabello y la sangre, las mentiras en las declaraciones iniciales, las grabaciones de las cámaras, las compras masivas de sedantes. Todo apuntaba en una única dirección. Tras días de deliberación, el jurado emitió su veredicto. Culpables. Ambos padres fueron declarados culpables de asesinato con la agravante de parentesco. La sentencia fue de 18 años de prisión para cada uno. La condena cerró la fase judicial, pero no la herida social. La casa de Teo quedó abandonada, convirtiéndose en un lugar maldito donde la maleza terminó por engullir el jardín. El piso de Santiago donde vivió la familia se vació de vida. Asunta, la niña que tocaba el piano y escribía en su blog sobre misterios y fantasmas, se convirtió en un símbolo de la desprotección infantil más absoluta, aquella que ocurre dentro del propio hogar, donde se supone que uno debe estar más seguro. El destino de los condenados fue dispar en su encierro. Alfonso Basterra permaneció en la cárcel de Teixeiro, manteniendo su inocencia y adaptándose a la vida carcelaria con una frialdad que seguía sorprendiendo a los funcionarios. Rosario Porto, sin embargo, vivió su condena como un calvario de depresiones y traslados de centro penitenciario. Intentó quitarse la vida en varias ocasiones, incapaz de soportar la culpa, la vergüenza o quizás la simple realidad de su caída en desgracia. Finalmente, en noviembre de 2020, en la celda de la prisión de Brieva, donde cumplía condena, Rosario logró su objetivo. Se ahorcó, poniendo fin a su vida y llevándose a la tumba los últimos secretos de lo que realmente ocurrió aquella tarde de septiembre en la casa de Teo. Su muerte dejó el caso cerrado definitivamente en lo legal, pero abierto para siempre en la memoria colectiva. La historia de Asunta Basterra es una tragedia griega moderna ambientada en la brumosa Galicia. Es un relato sobre la máscara de la perfección social y lo que se esconde detrás de ella. Nos habla de cómo la mente humana puede torcerse hasta el punto de destruir lo que más debería amar. Las cuerdas naranjas, el polvo blanco del lorazepam y la pista forestal mojada por la lluvia nocturna quedaron
grabados como iconos del horror. La niña que vino de lejos para encontrar una familia acabó encontrando su final a manos de quienes le prometieron un futuro. Santiago de Compostela siguió recibiendo peregrinos y la lluvia siguió cayendo sobre las piedras de la catedral, lavando las calles pero no la memoria de un crimen que demostró que los monstruos no siempre se esconden en la oscuridad, a veces viven con nosotros, nos preparan la comida y nos llevan al colegio. El eco de los pasos de Asunta se apagó, pero las preguntas siguen flotando en el aire húmedo de Compostela. ¿Qué nivel de locura compartida es necesario para que dos personas acuerden matar a su hija? ¿Fue un acto de misericordia distorsionada en sus mentes enfermas o un acto de egoísmo puro y duro? La figura de Alfonso manipulador y sombra constante y la de Rosario inestable y ejecutora forman un dúo siniestro que será estudiado durante décadas. La sociedad miró hacia adentro preguntándose cuántas otras puertas cerradas esconden dramas latentes. La niña brillante, culta y bondadosa pagó el precio más alto por los delirios de sus progenitores. A medida que pasaron los años, el caso se convirtió en libros documentales y series de ficción, cada uno intentando arrojar luz sobre las zonas de sombra. Se analizaron los correos electrónicos, los mensajes de texto, las fotografías familiares. Se buscó en la infancia de Rosario, en la personalidad de Alfonso, en la dinámica de la adopción. Pero al final siempre se regresaba al mismo punto: la imagen de una niña drogada siendo llevada en coche hacia su muerte por su propia madre. Esa imagen es la que perdura, la que hiela la sangre y la que nos recuerda la fragilidad de la inocencia. El legado de este caso va más allá de la crónica de sucesos. Provocó cambios en los protocolos de adopción y seguimiento, despertó conciencia sobre la detección del maltrato invisible y nos obligó a mirar con menos ingenuidad a las familias perfectas. La justicia humana hizo su trabajo con las herramientas que tenía, imponiendo penas y cerrando celdas, pero la justicia moral, la que busca entender y sanar, se quedó con las manos vacías ante lo incomprensible del mal. La casa de Teo sigue allí como un mudo testigo de piedra. Las habitaciones donde Asunta jugó y donde finalmente fue silenciada guardan el eco de una vida interrumpida. Los vecinos que aquel día vieron pasar el coche o que escucharon los ladridos de los perros prefieren no hablar demasiado. En Galicia el silencio es a veces una forma de respeto y otras una forma de protección ante el miedo. La historia de Asunta se cuenta en voz baja como una leyenda oscura que nadie quiere que se repita. Alfonso Basterra continúa cumpliendo su condena, viendo pasar los días y los años, esperando el momento de su libertad o quizás el final de sus días en prisión. Su enigmática figura sigue siendo objeto de especulación. ¿Fue él el cerebro que orquestó todo sin mancharse las manos directamente? ¿Fue Rosario una víctima de su manipulación que acabó convirtiéndose en verdugo? Las respuestas se diluyen. Lo único cierto e inamovible es la ausencia de Asunta. Su talento, su sonrisa, sus sueños, todo fue borrado en unas horas de locura y premeditación. Recordar este caso es un ejercicio doloroso pero necesario. Es mirar al abismo de la condición humana y reconocer que la oscuridad existe. No hay consuelo en esta historia, no hay redención posible para sus autores. Solo queda la memoria de una víctima inocente cuyo nombre debe ser pronunciado, no para evocar el morbo, sino para no olvidar que la protección de la infancia es una responsabilidad que nos incumbe a todos como sociedad. Asunta Basterra Porto no fue solo una noticia, fue una niña, una vida, un universo que se apagó antes de tiempo. Y mientras la lluvia sigue cayendo sobre Santiago, limpiando una y otra vez las calles, el recuerdo de aquella niña de origen chino y acento gallego permanece indeleble, advirtiéndonos de que a veces el peligro más terrible es el que nos da las buenas noches y nos arropa en la cama. La complejidad de la mente de Rosario Porto también fue objeto de profundos análisis psiquiátricos durante y después del proceso. Hija única de una familia acomodada, siempre se sintió presionada para mantener un estatus y una imagen impecable. Su fragilidad emocional se convirtió en un terreno fértil para la tragedia. La relación con su madre, descrita a veces como asfixiante, pareció replicarse de una forma retorcida en su relación con Asunta. La niña que al principio fue el juguete nuevo que completaba la foto de familia feliz terminó convirtiéndose en un espejo de sus propias frustraciones y en una carga insoportable para su psique deteriorada. Espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Gracias por su atención. Hasta la próxima edición del programa.